si no se me... Si tienen alguna duda, en cualquier momento me pueden interrumpir. Sobre todo, bueno, ahorita les voy a explicar en qué parte, pero sí es súper importante. De verdad no tengo problema si es que no entienden cualquier cosa. Nos detenemos, les explico un poquito más. El tema de hoy a mí me gusta muchísimo, es síndromes coronarios agudos y pues la verdad es que es un tema que en general van a ver muchísimo durante la carrera. Yo creo que he visto este tema fácil 3 veces a profundidad y bueno, por mi cuenta, pues muchas más. Entonces, es un tema muy frecuente, así que voy a empezar a compartirles la pantalla de la presentación. Mm, de verdad, cualquier duda o cualquier cosa, sin problema me pueden decir. Ahora sí. Bueno, no sé si me escucho bien o hay como algún problema, pero espero que sí. Mm, listo. Hoy vamos a ver síndromes coronarios agudos. Lo van a encontrar durante su práctica con muchos nombres. Lo pueden encontrar como síndrome isquémico coronario agudo, como infarto a veces, pero pues vamos a ver que infarto y como síndromes coronarios agudos no es como tal lo mismo. Lo pueden encontrar de muchísimas formas. De verdad, creo que se le ha intentado poner muchos nombres y es porque no se ha encontrado como tal una definición universal que pueda englobar toda esta enfermedad que es pues bastante compleja. Entonces, vamos a empezar hablando de, sí, ya la grabé. Bueno, vamos a empezar hablando de qué son los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos van a estar causados por la ruptura o la erosión de una placa aterosclerótica. ¿Qué es esto? La placa es esta de aquí. Dentro de nuestras arterias, si recuerdan, tenemos pues varias capas, ¿no? No es como que solamente tengamos una, tenemos muscular, tenemos adventicia eh, y tenemos la íntima, que es esta. Ay, perdónenme si de pronto como que se me borran los rayones, pero es que medio no la entiendo tanto. Esta es la adventicia. Debajo de la adventicia hay muchas cosas que van a favorecer que se acumule lípidos. Estos van a ser acumulación de lípidos. Entonces, estos lípidos van a crecer y crecer y crecer y crecer hasta que la arteria se va a obstruir. Y aquí es en cuando vamos a empezar a hablar como tal de nuestra patología, que es síndromes coronarios agudos. Es cuando esta acumulación de lípidos en la íntima de las arterias ya es tanta que se obstruyen como tal nuestras arterias y finalmente pues nos empiezan a causar un síndrome. Ahorita vamos a ver qué es lo que causa como tal, pero en general el resultado de que se obstruyan nuestras arterias va a hacer que en el corazón empiecen a causar algo que se llama isquemia. ¿Y qué es esto de isquemia? Bueno, quiere decir que gracias a que no le está llegando sangre a nuestro lugar, pues si no, bueno, a nuestro corazón, al miocardio, si no le llega sangre, pues quiere decir que no le está llegando oxígeno. La isquemia es una falta de oxígeno que pues en este caso le está faltando a nuestro corazón. Y si esta isquemia no se resuelve en cierto tiempo, nos va a causar necrosis. ¿Qué es la necrosis? Pues como tal, nuestra célula cardíaca pues se va a terminar muriendo porque no tiene oxígeno, que pues a final de cuentas nosotros necesitamos, como ya vimos en bioquímica, el oxígeno básicamente para casi todo. Literalmente el oxígeno nos ayuda a sobrevivir, a generar energía y demás. Entonces, vamos a hablar de algo para entender
como tal toda nuestra patología, que es la enfermedad arterial coronaria o enfermedad aterosclerótica arterial coronaria. ¿Y qué es esto? Pues básicamente va a ser cuando nuestras arterias coronarias se van a llenar de placas ateroscleróticas y pues finalmente nos van a causar como tal todo este que es lo que habíamos estado hablando de un síndrome. Pero entonces, ¿cómo es que se forma esta aterosclerosis? Vamos a irnos desde el inicio. Tenemos nosotros a un paciente o a quien sea, muchos pacientes, que van a estar expuestos a ciertas cosas, tanto ambientales como genéticas, que nos van a dar como resultado a la aterosclerosis. Este va a ser como nuestro principal problema inicial, la aterosclerosis. ¿Qué nos va a causar aterosclerosis? Bueno, podemos dividir a las cosas que nos causan aterosclerosis en dos. A los pacientes SMORFs. SMORFs es un acrónimo que se refiere como tal en cardiología a los factores de riesgo clásicos y son aquellos pacientes que van a presentar ya sea hipertensión arterial, que es esta de aquí, que van a presentar dislipidemia, no me acuerdo con cuál marca, bueno, también van a presentar dislipidemia, diabetes o el tabaquismo. Estos son los cuatro principales factores de riesgo que nos van a favorecer la formación de aterosclerosis. Recientemente, en cardiología se está integrando un nuevo término que es aquellos pacientes SMORFless. ¿Qué quiere decir? Que no tienen o no cumplen con estos cuatro factores de riesgo clásicos. Y son aquellos pacientes que tienen ya sea enfermedades inflamatorias, por ejemplo, enfermedades inflamatorias agudas o crónicas. Esto que es el EPA es una lipoproteína que es como genética y pues simplemente por genética ya tienes un factor de riesgo que te va a estar causando aterosclerosis y es súper importante. Espasmos coronarios, esto sobre todo en ciertas enfermedades que te llegan a dar espasmos coronarios, pero algo súper importante que hay que tener en cuenta es que estos pacientes SMORFless pues tienen muchísimo más riesgo de como tal de morirse que aquellos pacientes que tienen los factores de riesgo clásicos. Entonces, siempre hay que checar cuáles son los factores de riesgo que llega a tener su paciente. Por ejemplo, antes no se sabía que las enfermedades inflamatorias tenían el riesgo de causar tanto aterosclerosis como de causar infartos sin aterosclerosis. ¿A qué me refiero con enfermedades inflamatorias? Pues ya sea que tengan, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, aquellos pacientes que tienen, bueno, que llegan a presentar COVID, que tienen influenza. Todas estas patologías pueden causar infartos sin necesidad de que haya una aterosclerosis significativa. Y eso es súper, súper importante. Entonces, regresemos a la parte de la aterosclerosis. Ya se formó nuestra placa y después de la formación de nuestra placa, vamos a poner aquí a nuestra arteria, que va a estar pues obstruida, van a llegar ciertos cambios. Es como, vamos a poner esta analogía del volcán. El volcán, ahorita todos estos factores de riesgo es como si se estuviera creando el volcán. Son estas piedritas de hasta abajo, todo lo que pasa en la parte de hasta abajo del volcán. La aterosclerosis, pues va a ser ya cuando hay todavía un poquito más de piedras, ya se está creando como tal una montaña. Y finalmente, ¿qué es lo que nos va a causar el mayor problema, que es a lo que nos vamos a dirigir durante toda esta clase? ¿Qué nos va a causar los síndromes coronarios agudos? Va a ser la ruptura o erosión de la placa. ¿Qué quiere decir? Esta plaquita que teníamos que estaba creciendo y creciendo y creciendo, se rompe y finalmente, gracias a que se rompe, llegan cosas que se llaman factores de inflamación o factores inflamatorios o cualquier cosa, se empieza a crear un trombo y finalmente se ocluye totalmente nuestra,
Bueno, no sé por qué se borra, pero digamos que se ocluye totalmente nuestra arteria coronaria. Entonces, después de que tenemos aterosclerosis y se rompe nuestra placa, ahora sí vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ah, bueno, si no, vamos a hablar de qué son esos síndromes coronarios agudos. Tenemos, va a ser un síndrome coronario agudo, va a ser esa presentación clínica inicial. Es decir, ya sea que el paciente empiece a tener dolor de pecho, empiece a vomitar, empiece a tener cualquier cosa. Y dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos estos tres. Tenemos angina inestable, STEMI o NSTEMI. STEMI va a ser, bueno, también lo pueden encontrar como SICA, que sería síndrome isquémico coronario agudo, con elevación del segmento ST. Y esto es súper importante porque a final de cuentas es el objetivo de esta clase. También vamos a tener SICA sin elevación del segmento ST. Y estos dos van a ser los que principalmente nos van a ayudar a clasificar a nuestros pacientes que estén teniendo un infarto, por así decirlo, o un síndrome coronario agudo. Y también tenemos esta que es angina inestable. La angina inestable forma parte de el SICA sin elevación del ST o del NSTEMI. Significa non-ST myocardial infarction. Pero hay algo que también me gustaría mencionarles, es que actualmente se está intentando de eliminar esta clasificación, porque antes se clasificaban los síndromes coronarios de esta forma, como síndrome isquémico coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST. Ahora se está intentando clasificar de otra manera, que es eh, infarto al miocardio con una arteria ocluida o que es OMI o infarto al miocardio sin una arteria ocluida, que es NOMI. Y esta va a ser la clasificación que nos va a ayudar actualmente cuando tengamos un paciente con infartos. ¿Y por qué es esto? Porque muchos pacientes que presentaban SICA con elevación del segmento ST, resultaba que más bien que sí tenían ocluida la arteria. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, entonces lo dejaré esto por ahorita. Entonces, Zika va a ser únicamente una presentación clínica. Ahora, después del síndrome coronario agudo, ¿qué es lo que pasa? Ahora sí vamos a hablar de la definición propia de infarto. Nosotros vamos a hablar de infarto, que es, bueno, IAM, también se puede abreviar como IAM, cuando ya hay necrosis de nuestro tejido. Solamente vamos a decir que hay infarto cuando hay necrosis, cuando nuestro eh, corazón ya sufrió un daño y este daño es irreversible. Antes de esto, hay algunas cosas que todavía pueden ser reversibles, pero el infarto como tal ya es irreversible. Entonces, es importante checar esa parte. Y después de un infarto, bueno, aquí me faltó una flecha que pues se puede ir directamente hasta acá porque no es necesario que como tal haya un infarto, no es necesario que haya necrosis, que lamentablemente pues en México casi siempre hay infarto por el tiempo en el que se tardan en tratar al paciente, pero bueno, después de nuestro infarto o de nuestro Zika, vamos a tener un remodelado en el que hay fibrosis, es decir, pues nuestro tejido empieza a intentar repararse
Y después de esta fibrosis o de este remodelado, si es que hay aún más factores de riesgo, si es que no se resuelve y nuestro paciente sigue teniendo diabetes descontrolada, si sigue teniendo inflamación y si sigue teniendo otras cosas, pues al final vamos a llegar a esto que se llama insuficiencia cardíaca, que realmente los cardiólogos dicen que todos los caminos llegan a la insuficiencia cardíaca y pues es cierto. Y ahora sí que este es el primer camino o el camino más frecuente por el que un paciente llegaría a insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a tener factores de riesgo que nos van a causar, ah, tenemos factores de riesgo que nos van a dar lugar a aterosclerosis. La aterosclerosis, pues, es esa acumulación de lípidos en la íntima. Después se va a romper nuestra placa, se va a formar un trombo, que es lo que nos va a dar como tal, como resultado Zika, que es este grupito de enfermedades, por así decirlo. Y finalmente vamos a tener infarto, remodelación e insuficiencia cardíaca. ¿Quedó claro hasta ahí o alguien tiene alguna duda? Bueno, ok, vale. Ah, ahora, vamos a hablar como tal de síndromes coronarios agudos. Ya vimos cuáles son los factores de riesgo, la aterosclerosis y demás. Los síndromes coronarios agudos, recuerden, es nuestra presentación clínica, nuestra primera presentación clínica. ¿Qué es esto de síndromes coronarios agudos? Pues ya lo vimos. Vamos a ver que se dividen en dos. Esta la voy a seguir tomando como la definición, porque es la definición que tienen las guías, es la definición actual y la más usada. Realmente esto del nuevo paradigma, ahorita se los explico, pero pues realmente es algo que apenas va en crecimiento. Realmente no tiene más de un año que salió ese término. Entonces, vamos a hablar a cómo se clasifica actualmente. Tenemos dos grandes grupos en los que vamos a clasificar a nuestros síndromes coronarios agudos. El primero va a ser Zika sin elevación del segmento ST y el segundo va a ser Zika con elevación del segmento ST. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo primero que ustedes tienen que hacer cuando les llega un paciente que tiene un dolor clásico de infarto es tomar un electro. Ahora, ya que le tomaron su electro, puede que tengamos dos patrones del electro y gracias a esto es como vamos a clasificar en Zika sin elevación del ST y Zika con elevación del segmento ST. ¿A qué nos referimos con Zika sin elevación del segmento ST? Bueno, puede ser que nuestro paciente tenga un electro así, que sería nuestro electro normal, simplemente pues está teniendo mucho dolor y tiene un dolor característico de infarto. Recuerden que el segmento ST va a ser esa parte en la que tenemos, bueno, que empieza cuando termina el complejo QRS y empieza la onda T. Entonces, nos referimos a Zika sin elevación del segmento ST cuando el segmento ST permanece con la línea isoeléctrica. Es decir, si ustedes trazan aquí una línea, el segmento ST, bueno, ya está un poco checa, pero ajá, el segmento ST se va a quedar dentro de nuestra misma línea isoeléctrica. Ahora, también tenemos su contraparte, que va a ser un Zika con elevación del segmento ST. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues su nombre más o menos lo alcanza a decir. Vamos a tener, ah, bueno, bueno, aquí supongamos que está derecho. Ah, qué seguro. Perdónenme, de verdad, soy nueva con esto. Eh, ¿A qué nos referimos con elevación del segmento ST? A que realmente el segmento ST está por acá y si trazáramos una línea isoeléctrica, pues nuestro segmento ST realmente está elevado.
A eso nos referimos con SICA con elevación del segmento ST. Pero cuando nosotros decimos que se eleva el segmento ST, normalmente se traduce en que nuestra arteria coronaria está totalmente obstruida, es decir, hay una obstrucción mayor al 90%. Sin embargo, y bueno, y cuando nosotros decimos que no hay elevación del segmento ST, esto quiere decir que hay una obstrucción del 40 al 90%. No quiere decir que nuestra arteria esté sin aterosclerosis, porque realmente sí hay o puede que haya muy poca, simplemente pues no es lo suficiente como para causarnos elevación del segmento ST. Y esta clasificación de Zika sin elevación del segmento ST, a su vez, se va a dividir en dos, en angina inestable y en, como tal, Zika sin elevación del segmento ST o infarto al miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Cómo es que vamos a diferenciar estas dos? Bueno, tenemos unas cosas que se llaman troponinas. Las troponinas son esos biomarcadores que nos va a producir el corazón cuando está sufriendo un daño. Entonces, en la angina inestable, las troponinas van a ser negativas y como tal en el Zika sin elevación, nuestras troponinas van a ser positivas. Esa es como la principal diferencia entre estos dos subgrupos del Zika sin elevación. Cuando tenemos troponinas positivas, quiere decir que ya hay un daño al corazón. No quiere decir que realmente en el Zika sin elevación no vaya a haber cambios en el electro, porque realmente sí puede haber, solo que hay cambios variables. Puede que haya a lo mejor una depresión del segmento ST acompañada como de otras cosas, puede que haya cualquier otra cosa que no sea una elevación del segmento ST. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de este nuevo paradigma porque me interesa que lo conozcan para entender algunas cositas que vamos a ver un poco más adelante. Antes se creía que solamente si había elevación del ST, quería decir que estaba completamente obstruida la arteria. Ahora se sabe que puede haber otros patrones del electro que se traduzcan en como tal una obstrucción completa. Por eso es que quería aclarar este punto porque lo vamos a ver un poquito más adelante, estos patrones. Entonces, no quiere decir que solamente se vaya a traducir en obstrucción completa si hay elevación del ST. Perdón. Ahora, entonces, OMI, recuerden que es infarto al miocardio con obstrucción completa y NOMI quiere decir que no hay obstrucción. Vale. Ahora, cómo es que va a llegar un paciente que tiene síndrome isquémico coronario agudo o síndrome coronario agudo? ¿Cuáles son las principales características? Se dice que tiene un dolor en el pecho. Este es un dolor retroesternal que va a ser opresivo. Realmente el paciente llega como si sintiendo que se le está sentando un elefante en el pecho. De verdad es muy opresivo, sienten como que algo tienen sobre el pecho. Es un dolor difuso, quiere decir que no lo pueden localizar. No es como que esté solamente en este punto, sino que está en ese punto, en este punto, en este punto, en este punto, está en todo el pecho. Ahora, se puede irradiar a muchos lados. Puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, hacia el brazo derecho, se puede irradiar a la mandíbula, se puede irradiar incluso hacia la espalda, se puede irradiar hacia muchísimos lugares. Entonces, es un dolor muy difuso y tiene la característica de que
Sobre todo hablando de angina, tienen la característica de que aparece cuando hacen esfuerzo y desaparece con el reposo. Esa también es una característica del dolor cardíaco. Y está asociado a sudor. Son pacientes que sudan muchísimo, son pacientes que se quejan tanto del dolor, que están sudando todo el tiempo, no pueden respirar, tienen disnea, están pálidos, empiezan a vomitar y demás. Y otra característica súper importante es que tienen sensación de muerte inminente, que eso no se los puse aquí. Realmente el paciente llega diciéndoles que se quieren, que sienten como que se van a morir. Y esa es una característica del dolor de un infarto. Todas estas son las características de cómo es el dolor de un infarto. Ahora sí, ¿qué hacer cuando les llega un paciente con este tipo de dolor? Lo que tienen que hacer es tomar un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos. Súper importante, no puede pasar más tiempo. Y además se deben agregar las troponinas. Sin embargo, no tienen que esperar al resultado de las troponinas para poder diagnosticar a su paciente. Es más, si se tardan más de 5 minutos, 10 minutos esas troponinas, pues realmente mejor ni se esperen a hacer como que otra intervención. Realmente ese no es el tema de esta clase, solamente quería como aclarar o puntualizar en esa parte. Ahora, ¿qué es lo que voy a encontrar en el electro? Podemos encontrar tres patrones o como tres cosas características del electro de un paciente que se está infartando. La primera, durante los primeros minutos, va a ser la isquemia. Esto quiere decir que nuestro tejido se está quedando sin oxígeno. Es una disminución de oxígeno en el tejido. Y aquí aún es reversible, súper importante. Esta se da en los primeros minutos, sobre todo en los primeros 20 minutos. Entonces, van a ver que es muy raro que un paciente les llegue con isquemia como tal o en este momento, porque normalmente suelen tener ya lesión o incluso llegan con necrosis. Entonces, este es el primer cambio que se va a generar en un electro cuando un paciente se esté infartando y hay que aprender a identificarlo. Aquí lo que vamos a tener es una alteración en la onda T y lo que va a afectar, la parte que va a afectar es la repolarización. Ahorita le vamos a dar un poquito más de sentido a esta parte, solamente quiero que tengan en cuenta ese punto. Ahora, tenemos a la lesión. La lesión es cuando nuestra célula ya está diciendo, ayúdenme por favor, me estoy muriendo y está empezando a sentir ya como, pues, cosas, ya le está empezando a pasar cosas, ya está empezando a tener daño. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Nuestras bombas de sodio, potasio, ATPasa se van a, bueno, van a empezar a fallar y esto va a causar que haya una pérdida del potencial de reposo. Ahorita vamos a darle un poquito más de sentido a esta parte también. Esta va a ser la que se produzca en minutos a horas y normalmente esta es la que van a encontrar cuando llega un paciente en los primeros, bueno, es la más frecuente, vaya, la lesión. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber elevación o depresión del segmento ST, que básicamente es el patrón más característico de un infarto. Y finalmente tenemos a la necrosis. La necrosis ya es cuando nuestra célula se muere. Aquí el tejido necrótico ya no va a despolarizar, ahorita le vamos a dar un poquito más de sentido a eso, y finalmente nos va a causar algo que se llama ondas Q patológicas. Entonces, la secuencia de un infarto va a ser isquemia, lesión y necrosis. Vamos a recordar un poquito acerca de la teoría del dipolo, que yo sé que ya lo vieron en la clase de ayer, pero sí necesito que entiendan
básicamente cómo, bueno, muy, muy bien esta teoría porque básicamente es la que nos va a ayudar a identificar por qué están sucediendo todos los cambios en el electrocardiograma en un paciente que se está infartando. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto. Hay que recordar que nuestro electro no ve como tal la despolarización de, ay, ¿cómo se llama? La despolarización de nuestra célula. Realmente el electro, pues va a estar viendo la diferencia de cargas entre positivas y cargas negativas. Bueno, en general, bueno, vamos a recordar nuestro triángulo de Einthoven. Eh, tenemos cargas positivas, perdón, este es negativo. Ah, tenemos cargas negativas de este lado y positivas hacia acá. Entonces, realmente lo que nuestro electro va a ver va a ser esta diferencia de cargas en la que siempre nuestro vector se va a dirigir hacia el lado positivo. Entonces, el electro se va a encargar de detectar un dipolo, que es esta diferencia de cargas entre negativas y positivas, pero solamente va a ver lo que está afuera de las células. Entonces, si recuerdan, nuestro corazón tiene, pues, a grandes rasgos, si lo dibujamos, perdónenme si está muy feo, pero vamos a poner aquí un dibujo de nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón tiene varias capas. Vamos a tener al epicardio, que va a ser esta capa que nos va a cubrir por fuera el corazón. Tenemos como tal el miocardio, que es el músculo, y tenemos el endocardio. Entonces, nuestro electrocardiograma se va a encargar de ver la diferencia de cargas entre el epicardio y el endocardio. Los va a poner a competir y al final de cuentas, el que gane de estos y el que tenga más cargas positivas va a ser el que el electrocardiograma registre. Entonces, en reposo, realmente, si ustedes, pues en una célula normal recuerdan, principalmente vamos a tener cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Esto va a ser en reposo y aplica para las células tanto del endocardio como las células del epicardio. En el epicardio también vamos a tener cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. Entonces, como realmente aquí no hay una diferencia de cargas en el reposo entre el epicardio y el endocardio y ambas son positivas, lo que nos va a generar en el electrocardiograma va a ser una línea isoeléctrica, es decir, no va a tener ondas, no va a tener cambios, no tenemos nuestro PQRST, todo esto no está pasando. Solamente en reposo lo que vamos a tener es cargas positivas afuera en ambos lados, entonces una línea isoeléctrica. ¿Sí quedó clara esta parte? Porque viene ahora sí lo complicado. Bueno, entonces, vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando empiezan a cambiar estas cargas y le mandamos una señal eléctrica a nuestro corazón. Aquí ya tenemos energía, ya se activó nuestro sistema de conducción cardíaco. Lo primero que va a pasar es la despolarización. ¿A qué nos referimos con despolarización? Básicamente a que entran cargas positivas a la célula y entonces la parte de afuera se queda negativa. Eso va a ser una despolarización. Vamos a ponerlo aquí. Cargas positivas afuera
y cargas negativas, perdón, está al revés. Tenemos en la despolarización, vamos a, no, creo que está demasiado grande ya, ahora sí. En nuestra despolarización vamos a tener cargas negativas afuera y cargas positivas adentro, porque todas estas cargas que estaban afuera positivas van a empezar a entrar a nuestra célula. Entonces, hay algo que tenemos que saber para comprender esta parte. Anatómicamente, el primer lugar que se va a despolarizar siempre va a ser el endocardio, es decir, nuestra despolarización va a ir en este sentido. Anatómicamente empieza en el endocardio, es decir, adentro, y se va hacia afuera, en el epicardio. Entonces, eso es lo que pasa de manera anatómica. Eso es importante porque no quiere decir que siempre vaya a ser así, porque si recuerdan, el electro lo que va a ver es diferencias de cargas. Si hay algún fallo en cualquiera de estas, esta línea eléctrica o esta mm, dirección eléctrica va a cambiar. Pero ahorita vamos a ver cómo es que cambia esa parte. Entonces, primero, el endocardio es el que se va a despolarizar. Todo esto es en un miocardio normal. El endocardio se despolariza primero, entonces entran cargas positivas y quedamos afuera con cargas negativas. Por eso aquí ya están las cargas negativas. Ya se despolarizó el endocardio, pero por ahora el epicardio sigue teniendo un estado de reposo. Entonces tenemos cargas positivas afuera. Y lo que nos va a medir nuestro electro va a ser esta flecha. Esta flecha va a ser el vector que se generó a partir de esta diferencia de cargas, en el que siempre vamos a ir de negativo hacia lo positivo, que pues esto yo sé que ya lo vieron en la clase de ayer, solamente por eso lo estoy diciendo como un poquito más de recordatorio. Aquí lo que va a medir nuestro electro, el electro van a ser estas camaritas que están aquí, va a medir algo que se está acercando, que es pues como tal este vector. Entonces, si algo bueno, se está acercando hacia nuestro electro, lo que nos va a dar como resultado, en este caso, pues va a ser el QRS, que pues equivale a la despolarización. Está ahí. Este es nuestro QRS. Y es por eso que en la despolarización vamos a tener esta morfología en la mayoría de las derivaciones. Entonces, hasta aquí, pues, no sé si tengan alguna duda o si haya quedado claro, pero vamos a la repolarización. La repolarización, pues, va a ser todo lo contrario a la despolarización. La repolarización, al contrario de la despolarización, va a empezar en el epicardio. Entonces, como nuestro epicardio se repolariza primero, bueno, vamos a hablar de repolarización cuando nuestra célula regresa a su estado normal. ¿Qué quiere decir esto? Regresa a que haya cargas positivas afuera y que haya cargas negativas adentro. Entonces, ahora sí, entendiendo esta parte, si nuestro epicardio se repolariza primero, lo que va a pasar es que vamos a tener cargas positivas. Bueno, vamos a tener un vector que se va a dirigir hacia estas cargas positivas, porque nuestro vector siempre va de lo negativo, bueno, de lo negativo afuera hacia lo positivo afuera. ¿Y qué es lo que nos va a resultar de esta repolarización? Va a resultar nuestra onda T. Ya tenemos el QRS y la T. Y es por eso que la T es positiva, porque está viendo un vector que se está acercando. El electro lo que está viendo es este vector que se generó
de esta diferencia de cargas negativas contra las positivas. Ahora sí, vamos a recordar un poquito nada más acerca de cada onda. La onda T, bueno, más bien les voy a decir como las características de cada onda. La onda T la acabamos de ver, pues básicamente es la repolarización. Equivale a la repolarización ventricular. Pero lo que quiero que tengan en cuenta en este caso es las características. Se dice que la onda T tiene que medir un tercio de lo que mide el QRS. Para que una onda T sea normal, tiene que medir un tercio de lo que mide el QRS. Realmente en esta, pues no se aplica tanto en esta imagen, pero pues de manera general la onda T tiene que medir un tercio. O sea, es decir, de voltaje tiene que ser un tercio de lo que mide el QRS. Realmente este QRS tendría que estar como un poquito más hasta acá para que sea un tercio, pero en general esa es la primera característica. La segunda va a ser que la rama ascendente, que es esta de aquí, sea un poquito como más diagonal o más empinada que la rama descendente, es decir, que tenga una morfología algo así. Y pues esto le da la característica de que sea asimétrica. Entonces, una onda T normal tiene tres características. Mide un tercio del QRS, es asimétrica y la rama ascendente es más inclinada que la descendente. Y también pues va a ser positiva en estas derivaciones, de 1, de 2 ABR y de B3 a B6. Eso sería una onda T normal. Ahora vamos a hablar de lo patológico. Ya habíamos hablado un poquito acerca de que el primer daño que le ocurre a nuestro paciente cuando se está infartando va a ser la isquemia. La isquemia se va a representar con una alteración en la onda T. Ah, creo que, bueno, no sé si me sacó. No, ya. La isquemia va a ser la alteración de esta onda T y vamos a tener dos tipos de isquemia. Subepicárdica, que quiere decir que está dañado el epicardio, y subendocárdica, en la que va a estar dañado el endocardio. En este caso, vamos a empezar hablando de la isquemia subepicárdica. ¿Qué quiere decir esto de isquemia subepicárdica? Bueno, en este caso, el epicardio es el que va a estar dañado. Tenemos una lesión en el epicardio. Lo que va a pasar aquí es que va a haber una alteración en la que en lugar de que nuestra onda T sea positiva y con todas las características que ya teníamos, va a ser que nuestra onda T se va a invertir y ese va a ser una de las primeras características de como tal de un infarto, una onda T invertida. Además de que se invierte, tiene las características de ser simétrica y profunda. Entonces tenemos onda T negativa, simétrica y profunda. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, va a pasar porque cuando hay una isquemia, el epicardio se va a volver más lento. Si recuerdan ustedes, como tal, la repolarización es lo que nos va a dar a la onda T. En este caso, si hay isquemia, lo primero que se afecta es la repolarización. Y lo que va a pasar es que el epicardio se repolariza más lento. Entonces, vamos a tener repolarización lenta del epicardio. Y si se repolariza más lento, lo que va a pasar es que se va a repolarizar primero
el endocardio. Es decir, el endocardio va a regresar a su estado normal antes que el epicardio. Entonces, el vector, que siempre va de lo negativo a lo positivo, se va a dirigir hacia el endocardio. Y si el vector se aleja de nuestro electrocardiograma, nos va a dar como resultado esta onda T que es negativa. Listo. Entonces, isquemia subepicárdica, vamos a tener ondas T negativas, porque nuestro vector se está alejando. En general, pues van a ser unas ondas T negativas, son ondas T simétricas, picudas, incluso les llegan a decir. Y esa va a ser nuestra primer alteración en el electrocardiograma. Ahora, tenemos algo que se llama patrón de Wellens, que es este de aquí. Tenemos dos tipos de patrones de Wellens, tipo A y tipo B. El más común va a ser el tipo A. Pero aquí entra algo que les decía, que en el que realmente no se pueden clasificar a todos los infartos con elevación. Bueno, no se puede decir que hay otros patrones, pues, que no causan oclusión completa, porque el patrón de Wellens también significa que hay una oclusión completa de una arteria. Entonces, esta entraría dentro de lo que nosotros llamamos OMI. No entra dentro de la clasificación de síndrome coronario agudo con elevación del ST, pero sí hay una oclusión completa. En este caso es una oclusión de la descendente anterior. Y esto es importante porque siempre que hay oclusión completa, esta arteria se tiene que destapar inmediatamente. ¿Qué es el patrón de Wellens? Bueno, hay dos tipos. El tipo A, en el que vamos a tener una onda T bifásica. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a subir primero y luego a bajar. Y tenemos un patrón de Wellens de tipo B, en el que pues básicamente es una isquemia subepicárdica, porque pues vamos a tener esta depresión de la onda T. Ahora, vamos con el que sigue, la isquemia subendocárdica. Aquí realmente pues va a ser lo contrario a la isquemia subepicárdica. En este caso, lo que va a pasar es que el endocardio se va a repolarizar muy lento. El epicardio hace su repolarización normal, se repolariza rápido, se repolariza totalmente normal. Sin embargo, aquí está dañado el endocardio y se repolariza muy, muy, muy lento. Entonces, si normalmente nosotros teníamos este patrón, que es un patrón normal, en donde nuestra onda T está chiquita, está normal, si repolarizamos lento, lo que va a pasar es que, ay, perdón, vamos a tener una onda T muy alta, porque se está repolarizando muy, 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 muy lento. Es como si alargáramos nosotros eh, este vector y lo hiciéramos largo, 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 largo de todo el tiempo que se tardó en repolarizarse. Entonces, pero va a ser positiva porque a final de cuentas el vector que se forma es que va de lo negativo a lo positivo y el vector que se forma se dirige hacia el epicardio, es decir, se acerca hacia nuestro electrocardiograma o hacia nuestros electrodos como tal. Y aquí tenemos unas imágenes de la isquemia subendocárdica. Aquí vamos a tener ondas T muy, muy, muy picudas, que son pues estas de aquí. Tenemos muchas ondas T muy picudas. Ay, creo que se me perdió bueno, se me perdió una imagen y al ratito se las mando, pero bueno, era como para integrar esa parte. Ahora, vamos a hablar acerca de el segmento ST. ¿Qué es esto del segmento ST? Pues el segmento ST corresponde a la fase de meseta del potencial de acción cardíaco. Si ustedes recuerdan, el potencial de acción cardíaco se ve algo así. Bueno,
algo así. Entonces, el segmento ST va a ser esta parte. Este, por definición como tal, inicia desde el punto J, que es este de aquí, y finaliza al inicio de la onda T. ¿Qué es el punto J? Va a ser la unión entre el final del complejo QRS y el inicio del segmento ST. Entonces, este punto de aquí es el punto J. Y este punto es súper importante porque a partir de este punto, en general, se mide como tal cualquier elevación del segmento ST. Este punto va a ser el que nos va a ayudar a medir el infarto como tal, porque muchas veces pueden entrar dudas, sobre todo hay algunos electrocardiogramas que no se ven tan claritos las elevaciones, y este punto es el que nos va a ayudar a determinar si realmente nuestro segmento ST está elevado. Entonces, también puede que lleguen a ver en algunas otras bibliografías algo que se llama J40 o J60. Estos ya son un poquito más especializados, pero solamente como para aclarar qué es esto. Quiere decir el punto J 40 segundos, bueno, 40 milisegundos, perdón, después de que termina el QRS o 60 segundos después de que termina el QRS. Entonces, a eso se refiere con punto J40 o J60. Y estos dos se utilizan para hacer mediciones más precisas. A veces puede que haya un poquito de duda, sobre todo, no sé qué estoy escribiendo, perdónenme. Te dan más precisión. A veces puede que haya dudas, sobre todo en algunos electrocardiogramas, y si ustedes cuentan 40 milisegundos después de que termina el QRS, el punto J, ahí sí, y ahí hay elevación, puede que se esté tratando de un infarto. Algo súper, súper importante es que los cambios en el ST solo se pueden evaluar si el ritmo es sinusal. Si no, no pueden evaluar cambios en el segmento ST. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que seguía en nuestra progresión de isquemia, lesión, necrosis. Es isquemia, lesión. Entonces, aquí vamos a hablar de cuando ya nuestra célula está sufriendo, ya es una célula dañada, porque se empiezan a dañar las bombas de sodio-potasio ATPasa. Estas bombas de sodio-potasio ATPasa se mueren. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay daño en las bombas de sodio-potasio ATPasa, hay una entrada pasiva de sodio a nuestra célula y hay pérdida del potencial de reposo normal de menos 90 a menos 60. ¿Cómo se ve esto? Bueno, este es menos 90 y este es menos 60. Normalmente, pues el potencial de acción se vería así. Sin embargo, ahora se va a ver pues así. Y en general, lo que pasa en la lesión es que se genera un vector que apunta a la lesión. Es como si el corazón mismo te estuviera diciendo, estoy dañado aquí, aquí estoy dañado o aquí estoy dañado. Por ejemplo, si se daña el subendocardio, el vector se va a dirigir hacia el subendocardio. El corazón solito se va a bueno, te va a decir en dónde está dañado. Si, por ejemplo, se lesiona el subepicardio, vamos a tener un vector que se dirige hacia el subepicardio. Entonces va a ser positivo y en este caso va a ser negativo. Vamos a ver cada uno, pero como tal, los resultados de una lesión
va a ser una elevación del segmento ST o una depresión del segmento ST. En el caso de que la lesión sea subepicárdica, y esto en caso de que la lesión sea subendocárdica. Ahora sí, pues vamos a ver cada una. La lesión subepicárdica se va a traducir en una elevación del segmento ST. ¿Y qué quiere decir si hay elevación del segmento ST? Bueno, que nuestra arteria está completamente obstruida. Si alguna vez a ustedes les preguntan, esto es lo que traduce como tal la elevación del segmento ST, que la arteria está tapada, totalmente tapada. Este sí, definitivamente no les puede quedar duda y jamás se les puede olvidar esta forma porque quiere decir que la arteria está totalmente tapada. A veces dicen que tiene como morfología de aleta de tiburón. Realmente, pues yo no lo veo tanto así, pero pues hay gente que dice que sí. Entonces, si les queda aprendérselo así, está bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay una lesión en cierto lugar? Pues ya habíamos dicho que solito el corazón te va a decir en dónde está dañado. En este caso, lo que va a pasar es que, bueno, vamos a empezar hablando de la lesión subepicárdica, entonces el epicardio va a estar dañado. Ya habíamos dicho que en general, cuando hay una lesión de nuestro tejido, lo que va a pasar es que va a haber una alteración de las bombas de sodio-potasio más una entrada de sodio a la célula. Entonces, si de manera normal, ay, de manera normal, el epicardio pues va a ser el que se despolariza después, ¿no? Pero en este caso, lo que va a pasar es que vamos a tener un vector positivo porque este lado o el lado de afuera del epicardio va a empezar a hacerse menos negativo. Supongamos que ya se despolarizó, ¿no? Creo que lo voy a poner aquí. Tenemos a nuestra célula. Normalmente, pues, en una despolarización tenemos cargas negativas afuera de la célula y cargas positivas adentro de la célula. Ya en este caso, nuestra célula ya se despolarizó. Ahora, ¿por qué es que tenemos un vector que nos va a señalar a la lesión? Bueno, en este caso no quiere decir que como tal sea inteligente el electrocardiograma y pues así se produzca, ¿no? Lo que pasa es que todas las cargas que estaban positivas, perdónenme, creo que se los dije al revés. Mm, volvamos a explicar esta parte. No, perdónenme si los confundí. Entonces, de manera normal, el endocardio, pues es el que se despolariza primero. Entonces, solamente el endocardio va a ser el que tenía cargas negativas afuera y cargas positivas adentro. De manera normal, el epicardio aún no se despolariza. Entonces, de manera normal, lo que tendría el epicardio sería cargas positivas afuera y cargas negativas adentro. ¿Qué es lo que pasa en la lesión? Bueno, vamos a dañar a nuestra célula y si dañamos a la célula, lo que va a pasar es que todas estas cargas positivas que estaban afuera se van a meter
y las cargas negativas se van a salir. Entonces, en este caso, vamos a tener más cargas negativas en la parte de afuera y pero no son tantas cargas negativas. O sea, no sé si me explico, pero en general va a seguir siendo negativo porque está despolarizado, solamente que va a ser menos negativo en comparación con lo que teníamos en el endocardio. Entonces, el epicardio es menos negativo que el endocardio. Y gracias a que es menos negativo, no quiere decir que sea positivo, solo es menos negativo. Y de esta manera se va a generar un vector que se dirija o se acerque hacia el electrodo. No sé si quedó claro o lo vuelvo a explicar, pero bueno, aquí está escrito, si no. Tenemos las bombas de sodio-potasio, ATPasa, que dejan de funcionar. Entonces, entra sodio a la célula, el interior se vuelve positivo como tal o un poquito más positivo, pero bueno, y el exterior se vuelve un poquito más negativo. Si hay y bueno, como está aquí más negativo en comparación con este que es totalmente negativo, en general el vector se va a dirigir hacia la lesión. Perdón. Entonces, esto se va a traducir en esto, que va a ser una elevación del segmento ST. Aquí estamos hablando en el momento de la despolarización, solo para tomar en cuenta esa parte. Y esto es súper importante. Tienen que saber cuáles son los criterios de que el ST esté elevado, porque realmente a veces se puede ver el ST un poquito elevado, pero si no cumple con estos criterios, no es elevación del segmento ST. Para decir que hay una elevación del segmento ST, tenemos que decir que hay elevación mayor a 1 milímetro en las derivaciones frontales, es decir, pues de B1 a B6, en cualquiera de estas tiene que haber elevación mayor a 1 milímetro. Y solamente la única excepción es que en hombres jóvenes tiene que ser mayor a 2 milímetros en B3 y B4. Esa es como la única excepción, pero en todos, si eres mujer joven, hombre adulto, si eres lo que tú, bueno, o sea, de más cosas, la elevación de solo 1 milímetro del segmento ST se va a traducir en, como tal, en síndrome coronario agudo o lo que, como lo quieran ver. Y esto es lo que les decía de la aleta de tiburón. Realmente dicen que tiene esa morfología, yo no se la suelo ver tanto. También lo pueden encontrar como morfología de bandera, porque si se dan cuenta, genera aquí como una banderita. Entonces, si les sirve para acordarse, vamos a tener una lesión subepicárdica cuando haya morfología de bandera o lesión de aleta de tiburón. Aquí tenemos otros ejemplos de otras elevaciones del segmento ST. Por ejemplo, está en B1, si nosotros trazáramos aquí una línea S eléctrica, bueno, una línea como tal sobre nuestro electrocardiograma, y pusiéramos aquí la terminación del QRS, es decir, el punto J, podemos ver que hay una elevación de 1 milímetro exactamente. Entonces, aquí hay una elevación del segmento ST y ya algo está pasando aquí. Y además, otra cosa muy importante aquí es que tenemos depresión de la onda T. Y esta onda T se traducía en una isquemia subepicárdica. Y
algo que me dijo alguna vez un maestro para recordar eh, eso de subepicárdica y subendocárdica y demás, es esta mnemotecnia de el ST como es y la onda T al revés. A ver si le sirve. ¿A qué se refiere esto del ST como es y la onda T al revés? Bueno, si nosotros trazáramos una línea isoeléctrica, el ST, en este caso, por ejemplo, aquí tendríamos una elevación del ST. Todo lo que esté por encima de la línea podríamos decir que es, eh, bueno, sería, aquí en este caso tendríamos una lesión subepicárdica. Ah, lesión subepicárdica. Epi porque está arriba de la línea, pero esto solamente va a aplicar para el segmento ST. Entonces, el ST como es, se refiere a que si está elevado, va a ser subepicárdica y a que si está deprimido, por ejemplo, si en lugar de que aquí tuviéramos esta elevación, nuestro segmento ST se siguiera hasta acá y al contrario nos hiciera como esta morfología, en este caso sería subendo. Y a la onda T al revés se refiere a que en este caso, pues tenemos nuestra isquemia, pero va a ser subepi y si estuviera nuestra onda T positiva, por ejemplo, si la pusiéramos aquí, sería subendo. ¿Y por qué dice que, bueno, como es y la onda T al revés? Pues porque se refiere a que epi está arriba de la línea, ay, a que está arriba de la línea y endo sería pues hacia abajo, si lo quisieran ver así. Espero que se haya como entendido esa parte, porque ahora vamos a hablar de la lesión subendocárdica. ¿Qué es lo que va a pasar en una lesión subendocárdica? Pues va a pasar básicamente casi lo mismo que en el epicardio. Es la misma fisiopatología. Tenemos pérdida de las bombas de sodio-potasio, entrada de sodio a la célula, que al final de cuentas van a hacer que las cargas de afuera sean menos negativas. En este caso estamos dañando al endocardio. El endocardio, pues es el que está adentro, tenemos un daño aquí y lo que va a pasar es que el endocardio que normalmente se despolariza primero, no se va a despolarizar, eh, bueno, se despolariza, pero se despolariza de manera patológica. Entonces, las cargas que normalmente tenía eh, el endocardio en la despolarización, pues van a estar todas alteradas. Tenemos una alteración de todas estas cargas y al final de cuentas lo que va a pasar es que este lado va a ser menos negativo en comparación con el epicardio. El epicardio se despolariza normal, entonces va a tener sus cargas negativas afuera y sus cargas positivas adentro. Y como este lado es menos negativo, el vector se va a alejar de nuestros electrodos. Y si se aleja, lo que se va a ver es, pues básicamente, una depresión del segmento ST, porque se está alejando de nuestros electrodos. Ahora, tenemos muchas formas o muchas manifestaciones distintas de un ST deprimido. Solo lo que me importa que sepan es que vamos a hablar como tal de una depresión verdadera del segmento ST cuando sea una depresión difusa. ¿Esto qué quiere decir? Que esté básicamente en
casi todas las caras o en la mayoría de las caras. Y esta es muy grave. Realmente esta es una verdadera, bueno, no quiere decir que la otra sea, eh, no sea una emergencia, pero esta se asocia con más mortalidad porque indica enfermedad del tronco coronario izquierdo. Es decir, se ocluye toda la coronaria izquierda. ¿Y por qué les digo que, bueno, vamos a saltarnos tantito esta diapositiva? No, y esta. ¿Por qué les digo que solamente si se manifiesta en todas las caras quiere decir que realmente es una depresión del ST verdadera? Esto es porque hay algo que se llama STEMI oculto, ya sea derecho o posterior. ¿Y qué quiere decir esto? Mm, hay dos casos en los que ustedes necesitan, bueno, necesitan hacer otro electrocardiograma porque tenemos algo que se llama lesión en espejo. ¿Qué es esto de lesión en espejo? Quiere decir que hay una depresión del segmento ST, pero porque realmente el daño está en una arteria que es posterior, bueno, sí, posterior o un espejo de las arterias que normalmente se ven en la cara anterior. Mm, por ejemplo, si ustedes vieran esta depresión del segmento ST en B1 a B4, ustedes tienen que obligatoriamente hacer un electrocardiograma bueno, se llama electrocardiograma posterior o tomar derivaciones posteriores, que son B7 a B9, porque en este caso van a manifestar B7 a B9 elevación del ST. Y esto quiere decir que más bien se ocluyó una arteria coronaria que estaba en la cara posterior del corazón. Y en este caso, vamos a ponerlo aquí, B7 a B9 tendrían una elevación del segmento, ay, tendrían una elevación del ST. Entonces, a eso se le llama lesión en espejo o espejismo o, bueno, de otra manera. Y otra súper importante es que cuando hay un infarto del ventrículo derecho, también vamos a tener una depresión del ST en ciertas caras que a final de cuentas se necesita tomar otras derivaciones que se llaman derivaciones derechas y estas derivaciones derechas van a manifestar ya como tal una elevación del ST en B3R y B4R. Ahora sí, vamos a regresarnos a esto que se llama patrón de Winter, que es otro de esos patrones especiales que van a traducir una obstrucción completa de una arteria coronaria. ¿Qué es eso del patrón de Winter? Bueno, quiere decir que va a haber una depresión del segmento ST de 1 a 3 milímetros en cualquier derivación frontal, pericordial, perdón, es decir, de B1 a B6, más ondas T picudas y positivas. Este patrón es muy característico y es muy frecuente que se vea y que se pierda como tal el diagnóstico porque pues no es como tan conocido. Y esto es un patrón de Winter. En un electro de una paciente real, en este caso, vamos a tener depresión de 3 milímetros con ondas T positivas y picudas. Esto es el patrón de Winter. Se ve ahí, se ve aquí también y aquí. Entonces, ese también nos traduce en obstrucción completa. Aunque no haya elevación del segmento ST como tal, es una obstrucción completa de la arteria descendente anterior.
Y bueno, aquí también se puede ver un poquito. Aquí, aquí, ahí no. Mm, esas no creo que no las habíamos visto. Ahora sí. Esto es a lo que me refiero con mi oculto posterior. Quiere decir que va a haber una depresión del ST en B3, B4, B5 y B6, pero si ustedes tomaran derivaciones posteriores, lo que va a pasar es que van a cambiar esta depresión del ST por una elevación del segmento ST. Ese. Ahora, otro de los patrones que también son como súper importantes va a ser este giro o subir precordial. Este es un patrón también de infarto y pues solamente quiere decir que en ciertas derivaciones va a estar positivo o va a haber una elevación del segmento ST y en ciertas derivaciones va a haber una depresión del segmento ST. Y pues aquí se puede ver. En algunas hay elevación del ST y en otras hay una depresión del segmento ST. Y esto también nos quiere, o bueno, se traduce como tal en un infarto con elevación del segmento ST. También tenemos este que es el patrón norteño. Realmente se llama norteño porque se observó en México, sobre todo en pacientes del norte y en Estados Unidos en pacientes que estaban un poquito más hacia el sur. Y pues básicamente es otra forma de diagnosticar infarto. Realmente se los puse por si en algún momento lo necesitan o le quieren dar otra leída, pero básicamente es un patrón de Winter, pero con ondas T muy positivas. O sea, este es el patrón de Winter, que si se acuerdan, pues es como esta parte que parece montaña rusa, en el que hay depresión del ST más elevación de, bueno, con ondas T picudas. Y pues básicamente ese es el patrón norteño. Em, este patrón es muy frecuente y también es de esos patrones que normalmente se suelen perder y también traduce en oclusión coronaria completa. Entonces, sí es importante, este patrón se va a estar caracterizado por la combinación entre elevación del ST en D3 más depresión en B4 a B6, más que B1 tenga una elevación del ST mayor que la de B2. Entonces, vamos, por ejemplo, tenemos a, eh, bueno, como tal, este electrocardiograma, vamos a tener una elevación del ST en B3, acompañado de depresión en B4 a B6, más una elevación mayor en B1 que en B2. Ese es el patrón de Aslanger y realmente este es muy frecuente. Este se traduce como un infarto inferolateral y es súper, súper importante porque estos pacientes que tienen este patrón son pacientes que están ya muy, muy graves. Esto es lo mismo, el patrón de Aslanger con elevación, depresión, depresión, depresión y una elevación mayor en B1 que en B2. También tenemos este que es el patrón de bandera de Sudáfrica. Ah, ¿qué es esto del patrón de bandera de Sudáfrica? Pues básicamente se dice que se genera una bandera de Sudáfrica entre las precordiales o entre las lesiones. Realmente, pues es que haya una elevación en como tal esta parte y simplemente una depresión en D3. O sea, hay una derivación en estas, perdón, hay una elevación como tal en estas derivaciones y una depresión en D3.
pero realmente es elevación en todas menos en D3. Ay, perdón. Esta se ve súper mal, súper borrosa, pero pues básicamente es lo mismo, solamente quería que vieran cómo le pusieron aquí detrás que hay elevación en todas estas eh, derivaciones, menos en D3 en la que hay una depresión del segmento ST. Y finalmente vamos a hablar acerca de la necrosis. ¿Qué es la necrosis? La célula ya se murió, la célula deja de funcionar. Entonces, si nuestra célula está muerta, ya no hay conducción eléctrica. Y eso es súper importante para entender porque la necrosis nos va a dar algo que se llaman ondas Q patológicas. Las ondas Q patológicas, bueno, ahorita vamos a ver cómo es que se ven. Realmente hay muchas formas de que se vean estas ondas Q patológicas, pero pues a final de cuentas es una onda Q que se va a ensanchar. Básicamente es una onda que se ve algo así. Pero ¿por qué se causan estas ondas Q patológicas? Bueno, porque la zona que tiene necrosis no tiene actividad eléctrica. Entonces, el endocardio de este lado del corazón no funciona y el epicardio tampoco. Realmente no hay nada de actividad eléctrica. Y lo que va a estar registrando nuestro electrodo va a ser la actividad eléctrica del lado contrario del corazón, que el lado contrario del corazón está funcionando bien. Entonces, lo va a captar como un vector que se está alejando del corazón o se está, bueno, del electrodo, perdón, es este vector que se aleja y pues a final de cuentas lo que va a traducir es una onda negativa. No importa cómo sea, simplemente es una onda negativa, es una onda ancha causada porque realmente este vector pues se aleja, se dirige hacia el otro lado. Hay muchos criterios que hacen que una onda Q sea patológica y realmente hay muchas formas de que se vean estas ondas Q patológicas. Honestamente, personalmente son las que más se me dificultan porque se puede ver así, se puede ver así, se puede ver así. Entonces, pues no es tan fácil verlas, solamente quiero que sepan que pues es causada porque el corazón no tiene actividad eléctrica en ese lugar y a final de cuentas pues nos va a estar causando estas ondas Q que son anchas. Es incluso, por ejemplo, en este caso se pierde el QRS que debería de estar aquí, ya no hay QRS. Se transforma únicamente en una onda Q que pues es el reflejo del otro lado. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que una onda Q, bueno, para tener una onda Q patológica? Es que la onda Q mida más de un cuarto o más del 25% del voltaje de la onda R. Por ejemplo, en este caso ni siquiera tenemos R. Entonces, pues es una onda Q muy larga. La segunda es que sea una onda Q ancha, que dure más de 0.04 segundos o de 40 milisegundos. Y la tercera es que tenga muescas. Realmente estas muescas normalmente se traducen como fibrosis, que pues quiere decir que el corazón incluso ya está llegando a ese proceso de reparación. Pueden llegar a haber electros que de verdad tienen muchas ondas Q, eh, todas sus derivaciones están así y es porque el corazón ya tiene muchísima fibrosis, ya se infartó mucho, se reparó mucho, o se hubo como muchos intentos de reparación fallidos y pues a final de cuentas termina así. Recuerden que la necrosis se da ya cuando han pasado horas a días. Aquí quiere decir que ya el daño se hizo, ya no hay manera de revertirlo, entonces, ya pues a final de cuentas es un corazón que, o una parte del corazón que ya no sirve y no se va a recuperar. Eso es lo que se traducen o eso es lo que tenemos cuando hay ondas Q patológicas. Em,
Otro signo muy específico de un infarto en el que nuestra arteria está obstruida, es decir, de OMI, va a ser cuando haya alteraciones al final del QRS. Por ejemplo, aquí realmente no hay como, no está establecido qué tipo de alteraciones o como exactamente cuál es la morfología, simplemente es porque no hay onda S, es decir, desaparece la onda S, o la R se sobrepone con bueno, en general como que al ST se une, no hay como una alteración al final del QRS. Y esto también se traduce en un infarto. Finalmente, vamos a recordar un poquito acerca de las caras del corazón y de la irrigación del corazón, porque no solo basta con identificar que se está infartando nuestro paciente. Necesitamos saber en dónde se está infartando para saber en dónde tenemos que buscar, porque al final de cuentas el tiempo es miocardio y saber en dónde está el infarto o cuál es el principal lugar del infarto nos puede ayudar a dirigirnos puntualmente a destapar una arteria en específico. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la irrigación del corazón. Bueno, a recordarla. Entonces, tenemos dos coronarias, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La coronaria izquierda, a su vez, nos va a dar a la descendente anterior y a la circunfleja, y la coronaria derecha nos va a dar la marginal y la descendente posterior. Esto en una anatomía del 90% de la población, ¿no? Porque realmente, pues hay muchas... Ah, ya casi acabamos, entonces no pasa nada. Realmente hay como muchas anatomías y pueden encontrar múltiples cosas. Aquí les puse unos numeritos que hacen referencia a el lugar que más frecuente se tapa. Y el primero es el trayecto de la arteria descendente anterior, sobre todo la porción proximal. Este va a ser el lugar que más frecuente se tapa. Si hay un trombo que está tapando algún lugar, quizá esté aquí. Ahora, en segundo lugar, van a ser las diagonales de esta misma arteria. Normalmente hay de 2 a 3 diagonales. En este caso, pues las puse como D1 a D3 y así es como se llaman o se identifican cuando se hace un cateterismo. Después tenemos a la circunfleja, que sería que se tape aquí. Ah, ¿alguien dijo algo? Es que no sé. Bueno, y bueno, después tenemos a la marginal izquierda. Y finalmente, el lugar más raro que se tapa va a ser la coronaria derecha en cualquiera de sus trayectos. Y, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una lesión en la descendente posterior, aquí es cuando les digo que puede haber normalmente una depresión del segmento ST en un electro de derivaciones frontales, porque, pues a final de cuentas, si nosotros estamos colocando nuestros electrodos en la parte frontal del corazón, lo que va a ver nuestro electrodo va a ser que se está alejando y es por esto que tendríamos una depresión del ST y se tienen que poner derivaciones posteriores para que ahora sí se vea como una elevación del segmento ST. Y también tenemos algo que se llama enfermedad multivaso, que es normalmente como llegan a estar los pacientes porque ya tienen aterosclerosis en todas las arterias y a final de cuentas, la enfermedad multivaso va a ser cuando se obstruyan 2 o 3 arterias al mismo tiempo. Es decir, se puede obstruir la descendente arterial, la circunfleja y la coronaria derecha. Entonces, no quiere decir que solamente se obstruya una. Entonces, ¿qué es lo que nos va a irrigar cada una de estas? La descendente anterior nos va a dar al ápex,
es decir, aquí, a la pared anterior del ventrículo izquierdo y a los 2/3 anteriores del tabique ventricular. La circunfleja, es decir, esta de aquí, va a irrigar a la pared lateral del ventrículo izquierdo y la arteria coronaria derecha va a irrigar al tercio posterior del tabique, a la pared del ventrículo derecho y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y para esto, quiero recordarles también un poquito acerca de las caras del electrocardiograma, que va a ser lo que nos va a ayudar a identificar en dónde se está ocurriendo el infarto o qué es lo que, pues sí, qué parte de nuestro corazón está dañado. Por ejemplo, tenemos a la cara lateral alta, que serían esta de aquí, ay, D1 y ABL van a ser la cara lateral alta. Cuando nosotros hablamos de una obstrucción de la cara lateral alta, quiere decir que está obstruida arterias diagonales de la descendente anterior. Más o menos algo así se tiene que leer. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una elevación del segmento ST aquí en B2, en B3, en B1 también vamos a ponerle, y en B4, podríamos decir que tiene un infarto septal y anterior. En este caso, la arteria que va a irrigar a estas zonas va a ser la arteria descendente anterior en la zona proximal para el caso de septal y ya un poquito más lejos, eh, igual sería de la descendente anterior, pero sería un poquito más abajo, estaríamos hablando de un infarto anterior. Y así es como se tiene que leer básicamente. Ay, me faltó una. Se borró una. Bueno, no importa. Y, por ejemplo, si nosotros habláramos de que hay un infarto de la cara inferior, estaríamos diciendo que se está ocluyendo la arteria coronaria derecha. O, por ejemplo, si dijéramos que hay un infarto de la cara lateral baja, estaríamos ocluyendo a la arteria circunfleja. Realmente todo esto depende un poquito más de la anatomía de cada paciente, pero pues en general, así es como se debe de leer un poquito esta parte de los infartos. Y ahora tenemos este electrocardiograma y en el que si ustedes ven, seguramente lo primero en lo que pensarían sería que se está infartando. Y si yo les dijera que localizaran eh, en qué cara está el infarto, muy probablemente ustedes podrían decir que se está infartando en todas las caras, pero no es así. Y es por eso que un electrocardiograma no hace todo el diagnóstico, porque en este caso no tiene un infarto. Nuestro paciente está teniendo una pericarditis y el patrón de pericarditis también se caracteriza por una elevación del segmento ST, sin embargo, son elevaciones cóncavas. Aquí se ve cómo es como un poquito más hacia una U y se caracteriza porque es una elevación del ST en todas las caras. Pero en este caso no es un infarto, es pericarditis y por eso hay que ver el contexto del paciente porque pues la clínica en este caso sería una clínica totalmente distinta y no estaría caracterizada por como tal un infarto, eh, bueno, no sería una clínica de infarto. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Espero que haya quedado claro. Yo sé que es muchísima información, pero espero que se haya entendido. Ay, no sé cómo dejar de compartir. Bueno, si no hay alguna duda, pues gracias por entrar. Espero que todo haya quedado muy bien.
y pues nos vemos en alguna otra ocasión. Bye.